Podcast. ¿Qué caracteriza a una persona talentosa para ti? Ok, por ahí te va. Cuando, bien lo dices, cuando tengo que contratar gente que no es de mi expertise, que ha sido muchas veces ya en mi carrera, le busco los abogados que conozco, los financieros que conozco, preséntame a alguien a quien conoces, etcétera. Lo que creo que es común en todas las profesiones es la actitud. El famoso dilema entre aptitud y actitud. La aptitud se va a aprender. Alguien que es listo, que tiene ganas de aprender, que tiene ambición de aprender. La ambición se relaciona mucho con el dinero. La ambición también es de aprendizaje, de proyecto, de trascendencia. ¿Esa la tienes o no la tienes? Mi visión es que con todo y el odio que acabo de aventar, las redes sociales hay que usarlas para seguir distribuyendo contenidos y los medios de legacy tienen que usarlas, abrazarlas y dominarlas. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Estoy muy contento porque en esta ocasión en el Rodcast está conmigo pues alguien que ha sido toda una inspiración, que tiene un podcast muy exitoso que se llama Buena Banda, que ahora nos va a contar, pero además tiene una larga trayectoria en medios de comunicación como ejecutiva, como directora y como emprendedora, por supuesto. Me refiero a Blanca Juana. Ella, bueno, pues tiene una largo perfil que ya en su momento estaremos poniendo aquí, pero Blanca Juana, no quiero desperdiciar el tiempo. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias, qué linda presentación, gracias por invitarme. Oye, y quiero empezar porque pues tú has estado con muchísimas cachuchas a lo largo del tiempo. Te ha tocado ver la transformación, igual que todos, acelerada de los medios de comunicación, comenzando por cuando eran pues muy analógicos todavía, y cómo se ha ido transformando, y sobre todo estamos ya en un entorno digital y además estás con Buena Banda, que es un gran podcast muy recomendable. Espero Gracias. que todos yo he escuchado varias muy buenas entrevistas y comienzo por ello. ¿Cómo has visto la evolución de los medios de comunicación desde tu silla? La evolución, la transformación, el caos, no sé ni cómo llamarle. Lo he visto como de varias maneras, con mucha diversión. O sea, finalmente toda mi carrera he estado en medios por algo. Y es que ese algo, lo sabes tú muy bien, los medios son divertidísimos para trabajar en ellos. A los medios llega todo, ¿no? Entonces la realidad llega a tu escritorio y te enteras de todo y conoces a todo el mundo. Y la evolución de los medios o esta profunda, yo no sé si es evolución, fíjate, no importa, no la vamos a juzgar ahorita. Sí. Esta profunda transformación de la industria la he vivido divertida, observante y al mismo tiempo con mucho padecimiento, porque en el mundo de los medios, por ejemplo, los recortes de personal son como una cosa normal. El otro día platicaba con un grupo de mujeres, altas mujeres ejecutivas, frente al reto de recortar gente, ¿no? Y me hablaban de que tenían que recortar X número de gente. Yo he recortado toda mi vida muchísima gente, pero yo decía, ¿por qué se trauman? O sea, para mí es normal recortar cada año, lo cual es muy triste, porque hay profesionales increíbles que se quedan sin chamba constantemente, ¿no? En los medios. Y luego me da risa porque todos los que estamos en medio somos unos necios y seguimos dando vueltas y seguimos en la misma. Pero eso, por ejemplo, con ciertos dolores, y esto de los recortes pues tampoco se le puede atribuir con horror a los dueños de los medios que son como los grandes villanos, ¿no? De esto. Pues sí son los dueños y son los que recortan. Pero también es cierto que el modelo no da. Ese es el verdadero problema. Se ha convertido en una suerte de cuando hay poco valor agregado en la información, ya se convirtió en un commodity y eso supone un reto para los medios, sobre todo porque hoy, como a diferencia de, pues no sé, hace 3 décadas, todos tenemos información muy útil al alcance de tu teléfono. Exacto. Y eso es un punto de paradigma y luego una sobreabundancia en redes sociales, etcétera. ¿Cómo empieza tu carrera? Es decir, ¿dónde empezaste? Yo empecé en Editorial Televisa, en la revista Somos, que ya no existe. O sea, hay tantas revistas donde estuve que ya no existen, que qué miedo. Somos era parte de Editorial Televisa, que era enorme. En ese entonces dirigido por la gran Laura Laviada.
y con mucha dirección. Era parte de Televisa, pero era una empresa que funcionaba aparte. Y Somos, yo me recuerdo vagamente, era juvenil, ¿no? Era como la Eres de los adultos, o así nació. Sí, entonces no tan juvenil. Bueno, es que los adultos Exacto. ha ido cambiando. Pero era de celebridades. Bien. Y lo que fue un exitazazazo de Somos, o sea, me estoy yendo a la prehistoria, Ro. En algún momento se hizo un especial de alguna figura del cine nacional. Y entonces ahí otra y otra y otra. Y entonces empezó a ver los grandes especiales de Las Ficheras, de María Félix, de Mapi Cortés, no sé, de miles. Y esos especiales fueron lo que fue el gran distintivo de Somos al final. Entonces ya llegó un punto que había una portada regular y una portada, eran 2 portadas al mes, imagínate. Wow. Una portada regular y una portada de especial. Y acabamos haciendo una portada especial. ¿Y tú qué hacías cuando entraste a Yo a primero Somos? entré de reportera y entonces iba a los foros de Televisa a sacar información de los artistas que estaban de moda. Y después fui coordinadora editorial, rápidamente complicándome. Fui coordinadora editorial y ahí me eché casi 2 años. De ahí estuve un rato. Fíjate que me da por hacer, me empleo freelance. Estuve freelance un rato haciendo colaboraciones de todo tipo. Colaboraba con las revistas. No estamos hablando que no existe web, ¿eh? Sí. Con las revistas de Televisa, colaboraba con Eres Novia. ¿Y cómo llegaste primero a Editorial Televisa? Porque no es un asunto, no es un asunto sencillo. Ajá. Para llegar a Televisa Editorial no, claro. Era todo un Y se camino. llamaba Editorial Eres, de hecho. Mi gafete bien. primero era Era de- Editorial Eres. ¿Y cómo fue tu reclutamiento? ¿Cómo lo lograste? Porque no es un tema. Ahí te va. Estuvo fácil, la verdad, porque yo estaba estudiando comunicación en la Ibero. Ajá. Era parte del equipo editorial de La Buhardilla, que era el periódico que hacíamos en la Ibero, que era lo máximo y jurábamos que era el New York Times. O sea, nos la tomábamos súper Claro. en serio. Y ahí en La Buhardilla, el primer año del subsistema, tú eras reportero. Todos éramos reporteros. Y el segundo año ya teníamos puestos importantes, ¿no? Entonces, alguien era el editor, alguien era el formador, que era como el que hacía arte, alguien era ventas y negocio, es decir, Sí vendían. yo era ventas. Wow. Y me sentí muy orgullosa de que estuve arriba del budget y dejé lockers para todo mundo y así. Entonces cubríamos y además teníamos un puesto. Y entonces estábamos en La Buhardilla todos haciendo periodismo y de pronto habló un amigo, Felipe Soto, periodista, escritor, que había estado en la Ibero y dijo: necesito una persona, él estaba en ese momento trabajando en Somos, necesito un reportero para Somos. ¿Quién quiere trabajar? Y yo levanté la mano de inmediato y dije: yo quiero trabajar. Voy a entrar a Televisa, que además Televisa en ese momento, pues estando en la Ibero, en periodismo, nadie quiere trabajar ahí, y menos hacer periodismo de celebridades, ¿no? Sí. Bueno, te quedaba cerca, ¿no? Me quedaba cerca. Pero, Eso era bueno. Pero no, porque ahí todavía era en Polanco. Ya Ah. luego se vino para acá a Santa Fe, pero era en Polanco. De todas maneras, yo dije, yo quiero empezar a trabajar. Y Sí. te digo, mis compañeros todos querían ser corresponsales de guerra, ser periodistas políticos. Tengo una gran generación de periodistas, todos, muchos muy exitosos. Yo lo que quería era trabajar y ya entrarle a los medios. Y dije, pues finalmente Televisa, aunque yo vaya a cubrir actores de telenovelas ahorita, no importa. Yo voy a entrar a los medios a ver cuál es la realidad, y así entré. Qué bien. Y es fantástico porque muchos que a lo mejor no están escuchando, ese es el nombre del juego, aún en esta época, es aventarte al ruedo y empezar a trabajar. 100%. Porque es el principio, digamos, de una historia. Y aquí a lo largo de los varios capítulos del Rodcast, lo que es interesante es que los caminos nunca son línea recta, siempre son... uno nunca sabe en dónde va a terminar exactamente. Exacto. Y siempre es casuístico, pero algo que sí identifica a todos, si es tu caso, se parece un poco al mío, es que ya la pasión por hacer, digamos, en la universidad, porque seguramente lo hacías voluntariamente, por el afán y la pasión que eso te da. Ahora, y entonces estás ahí, luego te freelanceas y luego ¿qué haces? Freelanceo 2 años y luego entro a trabajar a una editorial que se llamaba Arqueomex, que era de la familia Outrey, y tenían arqueología mexicana. Ah, buenísimo. Y tenían una revista femenina que se llamaba Paula, que Paula era un revistón, tampoco existe ya. Era una revista chilena que se trajeron, o sea, en Chile muy importante, era parte del suplemento dominical más, del periódico más importante de Chile, y en México era una revista femenina más, pero de verdad era la revista femenina más inteligente. Nada más que
estaba como en un standalone, aunque tenían Arqueomex y Paula, vivía como en un universo de mucha soledad. Y le iba muy bien en algún momento con anunciantes y estas cosas, pero los otros conglomerados de medio, que eran Televisa, luego Condé Nast, cómo se armó, etcétera, los otros grupos, tenían más revistas y como más juego. Entonces, pues ya, también se acabó Paula. Pero Paula era un proyecto editorial increíble, de verdad increíble, de contenidos wow. ¿Y ahí qué hacías? Y ahí era un equipo más chico, increíble, y ahí escribía, era como redactora otra vez, volví a ser redactora, reportera, redactora, y ya, creo que ese era mi puesto. Que por cierto, Arqueología Mexicana el otro día la vi, fui a un Sanborns y me sorprendió que ahí sigue, ¿no? O sea, sigue la revista. Es lo máximo. Es maravillosa. Mexicana. Pero sí. me preguntaba, ¿cuántos capítulos puedes hacer? Porque pues sí. los avances arqueológicos no van tan rápido como tener que publicar una revista, me parece que es mensual todavía. Hace años no veo una. Yo vi, el otro día la vi, yo pensé que ya no existía porque hace más de una década, pues como que me gustaba, nunca me suscribí, pero no tenía dinero. Bueno, hace 10 años sí, pero me gustaba. Y luego de ahí, ¿qué haces? Y entonces, de ahí me jalan a Expansión Revista. En un viaje conozco a uno de los editores de ese momento y me dice, vente acá porque Expansión Revista tenía al final una sección de vida y estilo para los ejecutivos. Entonces, pues vente a trabajar con nosotros. Había muy pocas mujeres. ¿De quién era Expansión en esa época? Porque fue cambiando. En ese entonces la acababa de comprar la familia Serna. Y empezaba la nueva dirección de Expansión. ¿Ya estaban ahí en Constituyentes? No. Estábamos en la colonia Roma. Entonces, me acuerdo que fui ahí a la entrevista y entonces me entrevistó el entonces director editorial, Javier Martínez Steines. Por supuesto, me ofreció bastante más de lo que yo ganaba y me pareció lo más sexy y lo más ambicioso irme a Expansión, que me daba pavor y me parecía, o sea, el edificio era viejísimo. De hecho, tiempo después nos cambiamos a partir de los temblores por un análisis que se le hizo al edificio de que era riesgoso estar ahí, pero yo me acuerdo el elevador de pánico, así de subías así espantoso, y yo Expansión decía, qué horror, o sea, mis temas que habían sido más soft, yo estaba en el mundo de las femeninas y cubriendo belleza y entretenimiento y cosas divertidas que a mis amigas les gustaban. Yo me metí a Expansión, me acuerdo cuando fui a la entrevista, me fui a Sanborns a comprar Expansión. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2000. 2000. Y mi papá tenía algunas Expansión y me puse a leerlas y dije, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué voy a aportar? Pues yo fui a la entrevista. Y cuando me entrevista Javier, me cuenta que quieren meterle a esta sección que era de vida y estilo y era justo la sección soft. Entonces dije, perfecto, es mi mundo, pero para un target distinto. Me pareció reto, me pagaban más, me encantó ver, fíjate, es que yo sí me crezco ante los retos. Me acuerdo que dije, no voy a trabajar aquí porque me choque el edificio y porque hay puro hombre. No, al revés. Y así le hice. Ahora trabajo aquí y me pruebo en otro lado. Y tal cual. Entonces entré a Expansión y enseguida, entrando a Expansión, me entero que están reclutando un equipo, que ya habían reclutado un equipo y estaban por lanzar una revista que se llamaba ¿Quién? Claro. En ese momento, pero pues, yo llegué a Expansión. Y entonces, evidentemente, me empiezo a asomar allá enfrente, ¿no? Y en ¿Quién? Estaba lleno pues de mujeres, de estilo de vida, de diversión, y yo, bueno. Entonces Javier me dice, vente a las juntas de ¿Quién? Como de lo que están creando y tal. Ya estaba el equipo de ¿Quién? Evidentemente voy al lanzamiento de ¿Quién? A la número 1, y en la revista número 1 me invitan al postmortem, y desde el minuto 1 pues les dije 1000 comentarios. Yo había trabajado en Somos, en Eres, en Paula, era más lo mío, ¿no? Y pues al número 2, ya mi chamba en Expansión que había durado 6 meses, claro, valió gorro y me pasaron a ¿Quién? Y ahí entré directo de editora adjunta. Qué interesante. Y eso a lo mejor es algo muy conocido en el periodismo, que no es lo mismo. Alguna vez me lo decía Pascal Beltrán del Río, el director del Excelsior, me decía, no es lo mismo cazar patos que cocinar al pato. Y eso es muy interesante porque en el periodismo el crecimiento normalmente va
Puede ser que estás en la redacción, luego te haces reportero y luego de reportero te haces editor. Ajá. Y eso no está bien necesariamente porque tienes grandes reporteros, lo que siempre decíamos en el periódico, puedes perder a un gran reportero y ganar a un editor mediocre o malo. Híjole, Esa transformación es bien pasa difícil. eso. Obviamente tú has pasado, pero es muy interesante tu transcurrir, porque bueno, fuiste reportera, ya escribías y luego eres editor. ¿Cuáles son las lecciones que aprendiste de ello, justamente en esto un poco que me decía Pascal? Mira, aquí voy a aprovechar para citar a la gran madre de todas las mujeres ejecutivas, que es Sheryl Sandberg, y que ella dice que la carrera de las mujeres, a diferencia de la de los hombres, es como un playground, ¿no? Los hombres es una escalera hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y las mujeres te trepas al changuero, te bajas, brincas, vas al sub y baja, la resbaladilla, das vueltas y tal. Así ha sido mi carrera. Yo, cuando la primera vez que me enfrenté a esa manera de verlo, dije tal cual. Y puede ser que también tenga que ver con el periodismo, pero yo, ahorita te dije, yo salí de coordinadora editorial en Somos, regresé a ser redactora Paula. Después me fui a Expansión a ser editora de una sección y luego fui editora adjunta. Y luego, después de ser editora adjunta de quién, y luego general de quién, y luego directora editorial en Expansión, volví a ser freelancer. Ajá. Y me acuerdo que hacía una revista zonal para Santa Fe, entre otros proyectos, pero para esa revista me metía yo a escoger las fotos de los bancos de imágenes, escribía, reporteaba, editaba. Y en este mismo momento, Ro, cuando ya fui CEO de una empresa de medios muy importante en México, otra vez estoy reporteando. Estoy entrevistando gente y me pongo a ¿cómo se dice? Estudiar. Claro. Muchísimo, a hacer investigación, a preparar mis preguntas, edito todo el tiempo, hago copies para redes. Creo que en mi caso he construido mi carrera así, nunca con miedo ni a cambiar de puesto, ni a bajar de puesto, es más, y ni a bajar de sueldo. ¿Qué te diré? Ahorita en Expansión, pues renuncié de la cima al vacío, de un puestazo a la nada. Y la gente me decía, ¿a dónde te vas? A la nada, a volver a crear. ¿Cómo fue esa decisión? O sea, pues no es sencillo y hay muy pocas personas que dan ese paso el que tú diste y muy pocas personas que como pues hay consistencia en tu biografía en términos de dar esos saltos, ¿no? Pero no es un asunto sencillo porque sí que estabas en una de las publicaciones más relevantes y más consistentes a lo largo del tiempo. De hecho, a veces cuando doy conferencias, reviso la lista de Expansión desde el 95, las 500 de Expansión. Es una revista que vaya que lo ha hecho bien a lo largo del tiempo. No, salir de Expansión es de locos, porque Expansión es de grupo Expansión todo, no es una gran marca, es una gran empresa consistente en esta turbulencia de los medios. Pero yo estoy un poco loca y soy muy aventada y confío mucho en mi intuición. En este momento de mi vida yo estaba por otro tipo de intereses y de valores y es muy osado, pero no hay dinero que me retenga cuando tengo algo muy claro, o no hay puesto que me retenga cuando tengo algo muy claro. Y lo que tenía claro es, ya no estoy resonando con lo que estoy haciendo, por muchas razones, ¿eh? Y de verdad, con profundo agradecimiento y muchísimo respeto por la empresa y todo lo que se hace. El equipo que hay en Expansión, te puedes morir, las propiedades, las marcas, me fascinan. Y son amigos y los porreo todo el tiempo y todo lo hacen bien. Simplemente yo he tenido muy claro cuando me tengo que ir. Y creo que tiene que ver más con un tema de voltearme a ver a mí y qué necesito. Salí diciendo, estoy muy cansada de los medios. También la coyuntura electoral. Yo no soy una periodista política, ni nunca lo he sido, ni quiero aprender, esa es la verdad. Me divierte muchísimo el poder, las celebridades y los servidores públicos también, por supuesto. Que además converge, ¿no? Porque es muy interesante. ¿Quién y Expansión? Algún buen amigo me decía, a ver, deja de leer Expansión y revisa quién, porque ahí está realmente lo que está pasando en México. ¿No es Salvador Camarena? Económico. No, Gonzalo Oliveros, que le mandamos un saludo. Ay, Gonzalo Oliveros, lo máximo. Sí. Totalmente. Y Salvador Camarena, otro decía, ¿quién y Expansión? Son lo mismo. Son lo mismo, exacto. Son lo mismo. Solo y que totalmente uno son de lo fiesta, mismo. ¿no? Y entonces yo, sin querer, me he vuelto una experta en periodismo de personajes de todos tipos. Y en ese sentido, los personajes políticos me fascinan en tanto que personajes. Pero todo el movimiento de las grillas, los intereses y muchas otras cosas que suceden en los medios y el poder, digamos,
no es mi máximo. Claro. Y creo que yo ya tenía que salir de ser ejecutiva a ese nivel en ese momento. Oye, ¿cómo es transcurrir, me voy a regresar un poco nuevamente, de la parte de eres, la parte editorial, etcétera, a ser la ejecutiva, que ahora tienes visibilidad, de contener a los periodistas, porque a veces hay que hacerlo. Sí. Encauzarlo para que tenga un cierto sentido comercial, pero obviamente no hay ningún sentido comercial en estas cosas si antes no hay un buen contenido que atraiga, pero hay un equilibrio siempre. Más las agendas enormes, cuando estás hablando de celebridades y de empresarios y de políticos, pues tienen que converger. Es todo un rompecabezas y luego todavía entender la estrategia comercial para salir a cazar los patos en esta parte, no desde el punto de vista de información, sino de ingresos, o diría para obtener las escopetas, siguiendo la metáfora. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque no es sencillo pasar de ser alguien que está en la edición, no es nada sencillo, alguien que se dedica a ver recursos humanos, que es el primer dolor de cabeza, lo que mencionabas, ¿no? Los recortes, etcétera. Cuéntame de esa curva de aprendizaje. Ahí te va. Sí, definitivamente no es sencillo y son como dos mundos y a veces hasta antagónicos, ¿no? En Time, que Expansión, tú sabes, fue parte de Time Warner, decían que comercial y editorial eran Church and State. Sí. Y una época de Expansión, en mis diferentes etapas de Expansión, 5 años, fui una de las directoras editoriales de Expansión cuando era Time. Y ahí la formación de Church and State era bueno, o sea, de verdad un verdadero divorcio. Entonces, de pronto, en otro episodio de mi vida que vuelvo a salir de Expansión, bueno, más bien, salí de Televisa, luego salí de Expansión la primera vez, también por motus propio, también por un tema como de revisar qué quería hacer y para dónde y tal. Ahí me encontré con Marta de Baile. Y Marta de Baile, a ella le debo mi aprendizaje de haberme vuelto ejecutiva. Te estoy diciendo que yo, desde el periódico de la universidad, era la que vendía. Ajá. Nadie quería, todos éramos periodistas. Y yo me sentía que tenía el peor puesto. O sea, qué poca, ¿por qué me dejan esto? O sea, ponerme a vender, iba con mi coche a venderle a Stadler, que era en Metepec, y le vendíamos también a Cinemex la cartelera. O sea, no existía digital. Para ir al cine te enterabas, le vendía la cartelera a Cinemex. Y luego me empezó a encantar que di buenísimos resultados de ventas. Entonces, por un lado era periodista y por otro lado era ventas. Es decir, la ambición y las cuentas y la venta siempre me han gustado. Pero Marta de Baile me da la oportunidad de entrar a su empresa y dirigirla. Y dirigir su empresa... ¿Y cómo fue esa relación? La conozco, obviamente, es muy sagaz, es muy rápida y de mucha intuición, la definiría así, pero de una capacidad de ejecución enorme, ¿no? Enorme. No, y además Marta es la persona más atractiva que existe. Entonces, si Marta te quiere conquistar, no hay forma de que salgas de sus redes. No hay forma. Y eso es lo que hizo, para mi fortuna. Entonces, yo empecé a trabajar con ella. Yo estaba de independiente con un gran amigo, Roberto Morán. Teníamos un despacho de contenidos y hacíamos varias cosas. Y Marta me busca. Yo a Marta la conocía también a Eugenia, su hermana. Y me dice, ven, estoy quizá por lanzar una revista, pero no estoy segura, pero tal. Y finalmente entro a hacerle un proyecto de la revista, etcétera, y acabo quedándome de directora de su empresa. Y yo le decía a Marta... ¿Qué comprendía? Porque ella empezó, según recuerdo, con Bebé Tips, pero es muy sagaz, se reinventó varias veces. ¿Qué comprendía cuando tú...? Entonces tenía solamente Bebemundo. Digo Bebemundo. Bebemundo, sí, pero es que antes Bebé Tips. Está bien. Bebemundo, que era revista, y web. Y estaba por lanzar MOA. Y además lo que comprendía su empresa era ella como figura, que la contrataban desde siempre para hacer imagen de cosas. Tenía ya en la mente todo el desarrollo que hizo después de todo el licensing de su nombre, ¿no? Lo tenía ya en la mente. Y ella estaba, como está, de comunicadora estrellísima en la W, y había cierto negocio entre la W y su empresa, también comercial. Entonces eso era lo que había. Eugenia de Baile, que era su hermana, tenía un blog chiquito que se llamaba The Beauty Effect, que tenía un potencial enorme. Imagínate, yo viniendo de femenina, se me hizo agua a la boca. Y eso era lo que había. Pero el potencial que tenía Marta era enorme y ella lo sabía. Le faltaba alguien que lo agarrara, lo tomara y lo organizara, que es lo que yo hice para ella con sus tremendas ideas, sus miles de contactos y su capacidad de abrir puertas y de llegarle a la gente.
Entonces, ella me dio la oportunidad de hacerme ejecutiva. Cuando me invitó, yo le dije, Marta, yo, si bien había dirigido 100 personas en Expansión, que era enorme Expansión editorial, y yo salí siendo directora editorial, le dije, yo sé dirigir contenidos, pero yo no sé dirigir ventas, distribución, desde luego administración, finanzas. ¿De qué hablas, no? Me dijo, pero eres lista y vas a aprender. Contrata a tu equipo. Y yo, pues va. Oye, y así le hice. Y eso me lleva a otro tema que es extraordinario y está subdiagnosticado. ¿Cuál es tu estrategia de reclutamiento? Porque la cosa más importante que hace una persona es reclutar. Sí. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Es intuitiva? ¿Tienes un método? ¿Qué ves en una persona? Obviamente, pues si contratas un contador en la parte administrativa, pues que sea un buen contador, ¿no? Uno supondría, pero hay muchos campos de dominio que uno no conoce. Entonces no tienes muchas herramientas. Y entonces hay unos que puedes recurrir a amigos, ¿no? Que vas con, oye, tú que eres el mejor de los contadores, recomiéndame uno. ¿Qué haces? A ver, de entrada sí, siempre estoy hablando con gente y fíjate, toda mi vida, toda mi carrera, hoy mismo voy a ver a 2 personas que yo no voy a contratar, no me importa, me dijeron que son buenas. Primera cosa, toda mi vida veo gente, todo el tiempo, en donde esté parada, donde esté empleada, todo el tiempo me doy tiempo para ver talento, de todo tipo. ¿Qué caracteriza a una persona talentosa para ti? Ok, por ahí te va. Cuando, bien lo dices, cuando tengo que contratar gente que no es de mi expertise, que ha sido muchas veces ya en mi carrera, le busco los abogados que conozco, los financieros que conozco, preséntame a alguien a quien conoces, etcétera. Lo que creo que es común en todas las profesiones es la actitud. El famoso dilema entre aptitud y actitud. La aptitud se va a aprender. Alguien que es listo, que tiene ganas de aprender, que tiene ambición de aprender. La ambición se relaciona mucho con el dinero. La ambición también es de aprendizaje, de proyecto, de trascendencia. ¿Esa la tienes o no la tienes? ¿Y cómo puedes evaluar? Porque cuando alguien viene a una entrevista, pues tiene la mejor actitud y te va a decir, no, hombre, yo, lo que sea. Corte a 6 meses después ya no fue tanto. ¿Cómo logras, digamos, identificar más el ruido de la entrevista inicial o del conocimiento? Que ese es todo un tema. Sí. Te voy a decir una cosa. Tú que eres tan tequi y te interesan tantos temas, evidentemente la inteligencia artificial va a ser clave en el reclutamiento y ya lo vemos. Hay empresas fantásticas que ya te hacen mucha de esa chamba. Pero yo siempre tengo este sospechosismo de, es que hay cosas que no ve nadie hasta que las ves. Sí. Y así es como te voy a responder. Es que tú sabes quién está creciéndose y quién está vendiéndose y quién no por cuando lo conoces. Yo digo que quien es genuino y no hay cosa más genuina que el ser genuino. O sea, no puedes engañar a la gente, con quien no eres cuando te están observando bien. Entonces, lo que yo hago cuando entrevisto es, primero es la carrera, ¿no? La carrera, de dónde viene, Para mí la gran pregunta, y esto es entre reporteros, para reclutar y para entrevistar, es el por qué. Claro. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué defines esto? No, es que a mí me interesa por qué. Y también buscar el por qué es como también hermano del origen de las cosas. ¿Por qué esto? Ok, ¿de dónde te viene ese interés? ¿No? También el qué le falta a la gente es una buena. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres aprender? ¿En qué no eres bueno? O sea, yo me echo más en qué no eres bueno y qué es tu coco. Y también cuando la gente puede presumir cañón, sí, pero cuando tú a la gente le dices en qué eres fantástico y el mejor, da mucho, o sea, la gente tiene mucho más pudor de contestar esa. Sí, porque obviamente cuando tú preguntas, ¿cuál es tu peor defecto? Que soy muy perfeccionista y trabajo mucho. No, bueno, pues sí, no. Ni entiende lo que es perfección. Y hace poco leí un libro que he retomado eso y de vez en cuando lo he hecho, que se llama Tyler Cohen y escribe de Talent, ¿no? O sea, Conversations with... Total. Pero tiene un gran libro que escribe con Daniel Gross, tipo brillante, y dice, yo pregunto, dice, lo voy a quemar, ¿no? Menciona a Tyler. ¿Qué está abierto en tu buscador del teléfono? Porque eso me habla de tu inquietud intelectual. Exacto. O no, porque, digo, ese libro está muy pensado en personas que se desempeñan en un ámbito intelectual. A lo mejor hay ocupaciones en donde pues, te da igual si la persona tiene una mente muy heterogénea, digamos, o no. Pero ese me pareció un gran tip. Pero es un gran tip. Y yo lo que siempre pregunto es, ¿qué estás leyendo? ¿Qué lees?
¿qué estás leyendo ahorita? Porque la gente que lee literatura, Sí, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Cuántos libros estás leyendo ahorita? Y no quiere decir que mucho sea más, te da información. Y también me gusta mucho cómo te informas y cómo te entretienes. O sea, yo digo, cuando te subes a un avión, ¿qué te compras? ¿Te compras una revista de moda todavía o traes bajados podcasts en tu celular? ¿Y qué podcasts? ¿Y por qué? ¿Cómo se informa la gente? Además, en nuestra profesión, ¿no? Pero incluso de verdad, para un abogado, ¿cuáles son tus intereses, no? O sea... Y que luego es interesante, y creo que ahí es una de las cosas complicadas, ¿cómo evalúas a una persona bajo marcos de referencia que no son los tuyos? Porque obviamente para alguien como 100%. tú o para mí, pues tú dices, claro, es que... Y a lo mejor hay personas que... Yo me ha tocado muchos que dicen, no, yo, a ver, ya no leo informes que me llegan, ¿no? Eso es muy común en los ejecutivos. Y escucho música. Y para un marco de referencia dirías, pues qué poco curioso. Y resulta que no, porque hay otras riquezas y otras características. Y creo que es uno de los temas más complejos, ¿no? Evaluar a las personas en sus términos y entender cuáles son sus ventajas. Absolutamente. Que no tienen que ver nada con tu marco de referencia. No, y luego hay otra. Últimamente he pensado que a quienes consideramos inteligentes están en nuestra misma inteligencia. Sí, totalmente. Lo cual es muy peligroso. Ay, Sí. qué inteligente. No, porque es la inteligencia que es la mía o la que me es más afín o la que yo quisiera desarrollar. No necesariamente ese es más inteligente que otro que no tiene desarrolladas las mías. ¿Me explico? Sí, no, es fantástico lo que es, porque lo pienso todo el tiempo, porque siempre... es decir, primero, la gente inteligente o que la gente considera inteligente es porque tiene buena memoria. Pero luego, si tú te interesas, por ejemplo, en física cuántica o en ciertas cosas, van a decir qué inteligente. Si tú esa misma capacidad intelectual la dedicas al fútbol, soccer y al americano, van a decir, no, este no es inteligente. Claro. Y en realidad no, la inteligencia, pero es muy difícil entenderla porque a veces me pongo a pensar, ¿cuál es la persona más inteligente que he conocido y por qué lo creo? Y me cuesta mucho trabajo. De hecho, quiero preguntarte eso. ¿Cuál es la persona más inteligente? Híjole. ¿Y por qué consideras que lo es? Y es que has conocido mucho, por eso la pregunta se vuelve relevante, porque has entrevistado y has tenido una convivencia cotidiana con cualquier cantidad de personas muy brillantes, pero ¿cómo entenderlo, no? ¿Qué lo define? Fíjate que creo, es que esas preguntas de quién es la más o cuál es el más, me Sí. cuesta mucho trabajo. Bueno, uno de los más... Porque además Sí, va cambiando sí. también, por lo mismo, como tu parámetro de inteligente, ¿no? O de lo que consideras inteligente. Yo abonaría lo que estás diciendo, Ro, que los inteligentes son, o sea, yo pienso que la inteligencia tiene que ver más como con la capacidad de razonar o de hacerse preguntas. Y hasta te diría preguntas no obvias, preguntas fuera de la caja, de verle lados B a las cosas. Creo que un poco por ahí va. Y a mí, ¿qué me hace pensar que alguien es inteligente? Cuando dice un comentario o cuando hace una pregunta que al resto a lo mejor no se le había ocurrido, por ejemplo, Sí. ¿no? O que está procesando algo a lo que todos vamos a llegar y él ya llegó antes. Sí, es raro. Yo, y lo sabes, lo hemos platicado, escucho 3 trillones de podcasts de gente muy brillante. Y ese es un verdadero privilegio porque de repente antes de que Sam Altman fuera el CEO de OpenAI, pues yo ya lo había identificado como EY Combinator y me había hecho la entrevista que le hizo a Elon Musk, etcétera. Entonces ya lo seguía. Ajá. Pero cuando me pregunto, ¿cómo puedo saber si te encuentras un Sam Altman que todavía no es quien llegó a ser? ¿Cómo lo identificas esa capacidad? Y escuchando, por ejemplo, la biografía de él en específico, o del propio Elon Musk, o de personas acá en México, Ajá. todo el mundo te decía, era muy claro que era una persona muy brillante. Exacto. Y una de las cosas que a mí me genera mucha inquietud es cómo podría identificarse. O sea, si yo conozco a Elon Musk a los 17, a lo mejor digo, no, pelmazo. Ajá. No sabría, ¿no? No tengo muy claro porque no hay un método de repente. Ajá, pero ahí te va. Y nos voy a complicar más. Todo el tiempo estamos tú y yo aquí diciendo que es notorio que alguien es inteligente también por su capacidad de expresarlo, lo que sea. Sí. Y entonces yo digo, ¿y aquel que es un tímido y que no expresa tanto y que no es tan habilidoso con el lenguaje, no es tan inteligente? No tiene esas inteligencias desarrolladas. Ahí es donde digo, es trampa. A mí me parecen inteligentes los que conectan conmigo. Claro. O que soy wannabe de ellos, obviamente, ¿no? Pero, ¿me explicó?
No sé, hay como otras actitudes. Pienso, yo tengo una hija mía, la chiquita, yo creo y la vi muy inteligente desde chica, y sus hermanos grandes pubertos me dicen, ay, ¿por qué ellas se arden? Sí. Y les digo, es que yo me acuerdo que tu papá y yo la veíamos, no hablaba porque era tímida, pero la veíamos en los juegos de mesa, el tipo de procesamientos que hacía y los movimientos que hacía y cómo se relacionaba con los demás en los juegos de mesa, y decíamos, órale. O sea, esta gente que te sorprende, eso diría Sí. yo, esta gente que dices, no había pensado eso. Pero bueno, ahorita acabo de pensar que siempre tienen que tener medio capacidad de expresar de alguna manera. No sé, gente inteligente. Claro. He conocido, Marta desde luego es brillante. Sí, muy brillante. Brillante. Jorge Dibildox, actual CEO solo de Expansión, porque éramos él y yo. Bueno, hay también choco con el micrófono. Hay también los otros vicepresidentes, pero Jorge Dibildox me parece una persona súper inteligente, que también su mente procesa una cantidad. Y mira, y él es diferentísimo a mí en sus talentos, pero aprendí a ver cómo es muy evidente que su mente procesa cosas impresionantes. Estoy hablando de patrones, o sea, de jefes, Sí. ¿no? Pero de gente que he entrevistado, híjole, es que es una gozada. Sí, es Es que es Por eso el una periodismo es gozada, increíble. por eso el periodismo es lo máximo, porque todo el tiempo estás conociendo. Y por eso el otro día, ahora que estoy dedicada mucho también a hacer asesoría a vicepresidentes de compañías y gente de alto perfil, y que por supuesto lo que necesito siempre es sentarme, hablar con ellos, entrevistarlos y a conocerlos, porque es la única manera, me decía alguien, pero a ver, también puedes hacer para empresas, para equipos. Y les decía, la neta es que donde soy muy buena es con gente de muy alto perfil, con los importantes, los patrones, los poderosos, y no es porque yo me muera por el poder, es porque la gente que ha llegado ahí es interesante, es inteligente, me encanta encontrarle qué tienen de especial. Sí me atrae muchísimo la gente así. ¿Encuentras un patrón en esas personas? ¿Hay algo que las caracteriza, que hay consistencia? Hay ambición. Y otra vez, la ambición a veces es de vivir muy bien y de ganar mucho dinero, pero a veces es de trascender, de ser relevante, de dejar algo que no había. Hay mucho en esas personas la ambición de trascender. La incomodidad también. O sea, no se pueden quedar quietos. No es gente que se acomoda con algo que ya le dieron. Ya tiene algo y ya quiere lo siguiente, ya quiere lo siguiente, y ya quiere lo siguiente. Primo hermano de la ambición. ¿Y qué más? Y yo creo que mucha energía, eso siempre lo digo. Energía física. Sí, o sea, uno nunca ve un 8 perechocho. No, o sea, lo digo como metáfora, No. pero alguien lento, sí tienes razón. No ubico ahorita a alguien que me La acuerde que gente sea muy exitosa. de bajo energía. La gente muy exitosa siempre tiene muy buena energía. Y esa es otra buena para las entrevistas. Las entrevistas, y eso no sé cómo lo va a resolver la inteligencia artificial, te da energía a alguien que entrevistas. Dices, es que esta chava quiero que trabaje en mi equipo. No sé si sabe exactamente lo que quiero que haga, pero yo le voy a enseñar, pero yo esta energía la quiero. Oye, ahora quiero ir a otro tema y hablabas de tus hijas. ¿Cómo ha sido la parte de ser mujer en medios de comunicación y cómo ha sido tu carrera en esa parte? Tienes buena banda que estás entrando en un montón de mujeres muy exitosas, que es muy interesante. Vuelvo a decir, escúchenlo. Ahora estás escuchando a Mónica Flores. Mónica, genial, ¿no? Exacto, genial, me cae muy bien. Muy parca, ¿no? Es un personaje. Pero, ¿cómo ha sido tu camino en esa parte? ¿En los medios, Sí. concretamente? No, en general. O En sea, me general. refiero porque eres una mujer profesional altamente exitosa, Sí. etcétera. Pero pues eso también me ha tocado escuchar de todo, ¿no? Que dicen, bueno, la verdad es que yo tuve grandes mentores, hombres, tal, todo ha Sí. sido bien. Y otras que dicen, no, sí ha sido complicado porque hay cosas que es muy difícil entrar. Por ejemplo, entrevistar a Claudia Jañez y un poco me contaba eso. Fíjate, en un foro que hubo del International Women Forum, que entrevisté a la entonces secretaria Olga Sánchez Cordero, luego me entrevistaron a mí y me hicieron esta pregunta a las mujeres. Y me acuerdo perfecto que contesté, no he tenido ningún problema, yo no he visto nada, para mí ser mujer ha sido natural, he trabajado entre mujeres, he estado siempre con mujeres fuertes, exitosas. Hoy no contestaría lo mismo
simplemente por la conciencia que ya tengo de lo que pasó. Estoy haciendo ponencias también y hay mucho una foto que uso yo, que estoy rodeada de mis primos hombres. Y eso lo he usado también de entrada en textos. Yo crecí en una familia de primos hermanos y primos hermanos dobles, o sea, estas familias muéganos, entre 7 hombres y yo mujer. Y por supuesto, tenía pijama de fútbol americano, quería karate y no baile, hablaba con todas las groserías que te puedes imaginar y era muy fuerte. Era vivir en la jungla. Y tengo muchas anécdotas al respecto. Y así me acostumbré a vivir. Pienso que parte de eso me ha hecho que a mí no me amedrente nada, porque pues yo crecí peleando, ¿no? Sin embargo, eso es normalizar violencia. Hoy que tenemos más conciencia, y me voy a otro ejemplo, ahora que todos estamos viendo la serie, el documental de Paco Stanley, es increíble cómo tolerábamos el bullying, por ejemplo, como sociedad, ¿no? Hoy hay conciencia de eso, no se tolera. Hoy hay conciencia de que no se tiene que tolerar que a las mujeres se les calle, se les interrumpa, se les agreda de las 1000 maneras micro o macro que hay. Entonces pienso, no me di cuenta cómo crecí, pero crecí entre cates. La verdad es que crecí entre cates, porque en periodismo y en el medio editorial, y además durante muchos años, que ya dijimos que yo estuve a cargo de contenidos, y Soft está lleno de mujeres y lleno de suavidad. Ahora sí que hablando el término, pero no en los dueños de los medios, no en los altos ejecutivos, no en quienes toman las decisiones de dineros y de negocios. Y a la fecha, en Grupo Expansión yo estaba sentada entre puros hombres, también ya en la mesa directiva, ¿no? Los otros directores de las otras empresas eran puros hombres y desde luego era la primera mujer. Y creo que insisto, si bien mi experiencia no ha sido sufrida, yo tuve un gran mentor del que he hablado mucho, que es John Reuter, que era absolutamente moderno con el tema y progre. Mi mismo papá, que era hijo de un español tradicional, etcétera, era muy impulsador de mí como persona, mi talento, mi carrera y tal. Los hombres... No es que me hayan oprimido, pero sí el ambiente patriarcal no ayuda. Y sí, muchas veces ya en los últimos años hice conciencia de cómo estaba contracorriente muchas veces. Y había que decir las cosas más veces y todo lo que ya decimos que hacen las mujeres. Y ¿no? ahora con tus hijas, ¿qué observas comparado contigo? Porque de repente yo tengo una hija y veo que no ha cambiado demasiado. O sea, nos gustaría pensar que ha cambiado. Y cuando veo, por ejemplo, a nivel niños cómo se comportan, no ha cambiado tanto como uno pensaría. ¿Cómo te va en esa parte? Es que yo sí creo que ha cambiado. O sea, hay miles de cosas que falta por cambiar, pero yo soy optimista y a mí me fascina ver siempre lo bueno que hay de las situaciones. Y hay muchísimo cambiado. O sea, precisamente hablábamos de Mónica y de Claudia y de estas mujeres gigantes que yo entrevisto. De las estadísticas que sí suben en México cada año son las de consejos de administración. Sí, ahí va. Sí. Ahí va. Y son chiquititito el porcentaje comparado a otros países. Sin embargo, contra nosotros mismos estamos creciendo. Las generaciones de mis hijas y tu hija son otras, ¿eh? Hay cosas todavía que no cambian, pero son otras. No hay una chava que yo conozca que no defienda su feminismo, de verdad, que no lo defienda fuerte, que no, o sea, es que hay cosas que yo que digo que soy feminista, incluso expresa, mis hijas me ponen pinta de 1000 cosas que digo. ¿Y por qué sientes que no ha cambiado, creo, Ro? Porque el patriarcado es un sistema que todos padecemos, todos estamos inmersos, mujeres y hombres. Y yo ya hablo más de patriarcado que de machismo, porque el patriarcado es una cosa sistémica que no vemos, que oprime. Y eso es lo que va a tardar en cambiar como sistema social. Sin embargo, las oportunidades para las mujeres creyéndoselas fuerte, trabajando duro, entrándole a las carreras, las estadísticas nos lo dicen. También las carreras STEM, estoy en el consejo de STEM. Yo no soy STEM, pero las carreras STEM
todavía no son para las mujeres, pero cada vez hay más mujeres entrando al STEM, cada vez hay más tecnológicas empleando mujeres STEM. Entonces, esos temas hay que seguirle dando y dando y dando y dando, pero si le estamos dando es porque hay un interés y porque hay las tremendas ingenieras que tenemos en este país ya en puestazos. Es parte de mis objetivos y de mis propósitos en esta etapa de mi vida. Hay que visibilizar que todas estas chavas existen. Ayer mi hijo decía que le están metiendo mucho en la cabeza ser ingeniero industrial. Y yo feliz porque quiero un ingeniero en casa. Ajá. Me muero. Y yo te lo he dicho toda la vida. Escúchenlo, ¿no? La grande ya no fue ingeniera y la chiquita, pues no sé. Y yo, pues es que sí. Y me decían todavía, o sea, es que yo no entiendo mis hijas. Sí, las ingenieras, ¿qué? Pero ¿qué puedes hacer? Puta, me arranqué con cualquier cantidad de ejemplos de ingenieras industriales, que era el tema, exitosas que ellas conocen, que son mis amigas, opuestos de mujeres que están, ok, eso lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Sí, creo, y bueno, es obvio, es obvio que ha habido un progreso. Vamos a tener una presidenta por primera vez. No, bueno, uno puede estar de acuerdo con lo que una quiera presidenta o no, etcétera. STEM, Fíjate. Exacto. Y veníamos de una candidata, otra mujer con que mucho mérito, también era mujer y también era exacto. STEM. Sí, a lo mejor soy muy exigente en mi expectativa a la velocidad que va evolucionando, pero es importante. Ahora, ¿cómo ha sido tu etapa más nueva? ¿Cómo la has llevado? Porque no es un asunto menor cuando, como en tu caso, has encabezado organizaciones grandes, tu energía entonces se gestiona distinta, etcétera. Y luego cuando vas en el momento en el que estás, pues esa gran energía se concentra en menos personas y es una serie de retos. Te mueves distinto, ¿no? Alguna vez platicaba con un amigo que es ejecutivo de una empresa grandota y le decía, oye, ¿y cuando ya no seas presidente, no te gustaría emprender? Y me dice, no. Porque no es lo mismo ir en un barco grandote, es que lo te da máximo. una serie, que cuando vas, que no. Y me decía, pues yo la verdad es que no. Pero es muy interesante en tu caso porque ¿cómo has vivido esta etapa? Pues mira, de entrada, no la vivo con determinismo. Eso es muy importante. Yo tengo mucha energía y nada más digo pobres de las personas que ahora trabajan conmigo y de mis hijos y así, porque pues sí se les concentra más. Ajá, exacto. Pobres. Pero no me ha bajado la energía, porque muy importante, yo no renuncié a expansión para irle bajando el ritmo o dejar de trabajar o retirarme, ni cerca. Entonces, de entrada, yo no descarto volverme a emplear. O sea, la energía me super da. No he dejado de ver muchísima gente. Yo todo el tiempo estoy viendo gente, yendo a foros, enterándome, aprendiendo, conociendo personas ahora de otro tipo, de otros intereses, pero como loca. O sea, digamos que en cuestión agenda, me despierto a las 5:20 de la mañana, me duermo tardísimo, estoy atascada de proyectos. Una amiga me decía, pues es que no que ya ibas a dejar de trabajar y nos íbamos a poder ver. No, iba a dejar de trabajar en expansión, pero sí. Hasta parece que no me conoce. Entonces, en ese sentido, como nada es determinado y todavía yo nunca he sabido bien, o sea, nunca he podido contestar esa pregunta de cómo te ves en 5 años, cero puedo contestarla. Nunca sé qué va a pasar. Sé hacer mucho con lo que la vida me pone y desde luego tengo proyección y tengo mi ambición clara. Y mi ambición es cuánto necesito para vivir y cuánto quiero para vivir, que es diferente. Entonces, estamos hablando en cuestión dinero primero, ¿no? Bien. Entonces, dinero dices, ¿cuánto necesito y hasta cuándo aguanto con qué? Todas esas cosas muy prácticas. Y luego, ¿cuánto quiero? ¿Por qué? Ajá. Por lo que quiero hacer, porque quiero que mis hijos estudien maestría, quiero conocer el mundo, lo que sea, ¿no? Ahora quiero comprarme otra casa y me la voy a comprar. Ahí sí, cálmate, como si tuviera millones. Pues, pero, es decir, soy muy concreta y muy práctica para eso. Y luego viene toda la ambición, que en mi caso tiene más que ver la ambición de trascendencia, por ejemplo, que esa súper ultra monetaria. Me gusta vivir bien, pero me gusta mucho más influir, incidir, cambiar cosas, juntarme con los ganadores. Extraño trabajar en una empresa y trabajar en un equipo que jale contigo, sí, pero por otro lado estoy conociendo gente increíble que hace cosas brutales, que estando en una empresa se hace el mundo más reducido. Aquí otra vez el mundo es amplio, ¿no? Claro. Y eso está brutal. ¿Y por qué escogiste lo que escogiste? ¿A qué me refiero? ¿Podrías haber hecho, contactos no te faltan,
captas capital y lanzas una publicación, etcétera. Y has optado, y por eso mi pregunta inicial, en términos de cómo has visto la evolución de los medios, porque hoy estás en un medio 100% digital, totalmente distinto en términos de formato, complementario evidentemente, porque tengo muy claro que lanzaron un montón de podcasts, por ejemplo, en expansión, pero ¿por qué lo decidiste así? Sí, mira, de entrada, Buena Banda, me gusta que digas que es un medio porque es lo que es. Sí. Yo no lo sabía. O sea, yo era un podcast que estaba haciendo en plan personal. Corte A, es todo un medio que está viviendo de la publicidad, gracias queridos patrocinadores, viviendo de una audiencia, creciendo, viendo hacia dónde se deriva y dónde más se difunde y qué otras cosas derrama, digamos. Estoy haciendo un retreat de Buena Banda increíble, Claro, sí. Estoy haciendo unas mesas de diálogo, o sea, estoy haciendo ya muchas cosas bajo Buena Banda. Y ahí tuve la intuición de haber trabajado tanto tiempo en medio y decir, hay que crear una marca, hay que hacerle una identidad, hay que hacerla fuerte y hay que tomársela en serio, por un lado. Por otro lado, y esa es, digamos, mi cara pública, o lo que estoy haciendo, que además estoy promoviendo brutalmente en redes sociales que las aborrezco, pero pues ni modo, ¿Por qué? las estoy Bueno, ahorita me usando, cuentas ahorita eso. te voy a contar. Y por otro lado, hay muchas otras cosas que estoy haciendo que no están, digamos, presentes en mi LinkedIn. Estoy trabajando fuerte, asesorando ejecutivos en diferentes cosas, sobre todo en temas de comunicación y reputación, eso sobre todo, en lo concreto ejecutivos, y en otros casos metiéndome a problemas concretos de sus empresas, que tienen que ver con comunicación y reputación o no, que tienen que ver con cosas de negocio y de un tema de transformación concreto que quieren hacer. Me estoy preparando para consejera independiente, me muero de ganas de sentarme en un consejo de administración. Estoy en 3 consultivos, todavía no en uno de administración, eso me pica cañón. Estoy estudiando de todo. O sea, estoy estudiando mucho, leyendo. Siento que no con la profundidad que antes leía, qué horror, ahorita hablamos de eso, pero bueno. Y estoy, por ejemplo, entré a un advisory board con Aldo Sales. ¿Ubicas a Aldo? Que es el founder de Playbook, que es un medio de Sports for Business, sí. Increíble, que está increíble. O sea, sigo hablando con mucha gente de medios. Eso no se publica, no se dice, Claro. no estoy posteándolo, pero estoy entrándole también a asesorías y cerca de gente que está teniendo medios que me interesa. Estoy muy cerca, digo, como groupie, como todos, sí. de White Paper, de René, Sí, de sí. lo que están haciendo y de Susi, como groupie, no hay más. Pero todo el tiempo, y ya no te digo más, pero yo decía, ya me cansé de los medios. Ya me di cuenta que cero me cansé de los medios. Me fascinan los medios. El tema es, me cansé de cómo estaba ya en la situación que estaba en la silla que estaba sentada. Nada, otra vez, nada contra expansión, totalmente al revés, pero mi inquietud va ahorita por otro lado. Me interesan los nuevos medios, me interesan los nuevos modelos y además, fíjate, lo que decías en un momento, yo puedo dirigir contenidos, puedo dirigir ejecución y comercial y negocio, que eso sí, se volvió un perfil muy interesante y ahora ya soy hasta host. Que no era, siempre estaba yo en el back, ahora ya estoy en el front. No que sea una celebridad ni cerca, pero es decir, también puedo estar en front, ¿no? ¿Qué has aprendido de esa parte del host? Ay, he aprendido mucho y he aprendido que me debería de haber arreglado mejor para esto, por ejemplo, que no me cuido lo suficiente. Una chava me dijo, yo te voy a mover, pero sí hazte Botox. Y digo, es que no me quiero hacer Botox. No hagas eso. Ya sabes. Pero igual y acabo haciendo, no sé. Bueno, pero se lo digo desde el fondo de mi corazón. Me agobia si a los hombres no les gusta el Botox. Ese es un buen tema. Sí, no. A todas las mujeres. Bueno, a los hombres es que además ya todas son iguales de repente. O sea, fueron con el mismo cirujano. A mí tampoco me gusta. Y me van a discutir muchas amigas que tienen un gran Botox puesto. Y a lo mejor me acabo poniendo Botox, entonces ya mejor me callo. Pero parece que no. Sí. Estas líneas son un bombón para todas las dermatólogas. Sí, me lo quieren poner y no me lo voy a poner. No lo hagas. En fin, no te creas, me da mucha inseguridad. Era mucho mejor estar atrás de Marta de Baile, estar atrás de las marcas de expansión y de repente presentar algo que ser yo responsable de mi voz. Físicamente me choca, soy muy gestuda, no me gusta el video, me choca. A veces digo cosas que digo, ¿cómo dije esa barrabasada? Pero por otro lado, también es mega estimulante conectar con la gente. Yo recibo unos mensajes de chavas
que les estoy, cálmate, cambiando la vida, pero que les estoy realmente aportando un valor para entender su vida y sus carreras que digo, ¿cómo no lo había hecho antes? Entonces, de verdad no me interesa la fama, pero sí me interesa muchísimo seguir influyendo. Y entonces influyo y ayudo a un ejecutivo en corto, porque te digo, eso no se publica, a que tenga una mejor proyección de sí mismo, a que dé un paso en su carrera que no ha dado, a que tome control, a que se atreva a correr una persona que tiene que correr, ¿no? Y sí tengo mucha experiencia habiendo manejado gente, despedido gente, contratado gente, crecido negocios. Y a veces es lo que requieren, y me ha tocado también con algunos ejecutivos, no hago eso, pero platicando con muchos de ellos, porque obviamente pues estamos en esto, digamos en periodismo de negocios, entonces hablas con muchas personas, tienes muchos amigos, pero son los puntos ciegos. A veces no es tanto el conocimiento específico, sino alguien que tenga vuelvo al término, marco de referencia, de discusión, y a partir de ahí se pueden dar cuenta de algunos puntos ciegos, pero no lo pueden hacer necesariamente con cualquier persona, porque hay una serie de cosas que hay que entender antes para poder retroalimentar a una persona así, o para que ella misma se dé cuenta simplemente a través de ti, ¿no? Que eso... Totalmente. Eso es importante. Ahora, ¿por qué padeces las redes sociales? Eso me llama mucho la atención. Porque son el diablo. O sea, me está gustando mucho las discusiones en Estados Unidos que se habla de adicciones. Sí, está este y se libro habla de adicciones. O Sí, sea, sí. es alcohol, drogas, redes sociales. Y cuando alguien dice, estoy ahorita en un detox, por ejemplo, de alcohol, estoy en un detox de redes. Qué bueno que las estemos... ¿Tú cuál usas? A ver, yo uso LinkedIn, uso Instagram, usaba Twitter, llevo, de verdad, no lo puedo creer, era mi red favorita, pero como ahora estoy en la obsesión de la promoción de Buena Banda, he dejado Twitter, porque las estoy usando sobre todo para promover. Por eso estoy en una relación de amor-odio. Las redes sociales, para mi gusto, es que no las soporto. No soporto lo que provocan de FOMO. Me provoca mucho FOMO las redes sociales. A mí me provocan FOMO. A mí me arden comentarios de hate. Imagínate lo que le hacen a un adolescente. Sí, para un adolescente es Entonces, una discusión. eso me causa mucho trabajo. El límite entre compartir y presumir me da oso constante. No entiendo por qué tenemos tanta necesidad de estarle a la gente reportando todo lo que hacemos en nuestra vida. Eso no me gusta. Y depende qué y cómo, pero es, como bien dices, algo complejo, porque al mismo tiempo, pues vas promoviendo Buena Banda, y eso, ¿cuál es el límite? Pero no es que ahí sencillo. te va. O sea, las redes sociales, como redes sociales, yo me acuerdo cuando nació Facebook. Estaba padre reencontrar los grupos de Facebook. Todos nuestros amigos de prepa los reencontramos ahí. Yo creo que hoy WhatsApp, la amo esa aplicación, es la red social que me parece útil, práctica, conectadora, para trabajar, para reencontrar, para seguir, etc. Las redes sociales se han vuelto ya una cosa muy, muy tóxica en cuestión lo social, donde todo mundo pone una cara que no es, donde estamos haciendo que los jóvenes estén demasiado preocupados por su apariencia. La apariencia es importante, es parte de lo que nos arma como seres humanos, es solo una parte. Y en las redes sociales solo hay apariencia, No puedes comunicar otras cosas más que apariencia. Entonces, son muy dañinas. Si las pudiéramos usar bien, lo que pasa es que soy muy atascada. O sea, el cigarro es delicioso un cigarrito, pero es que yo cuando dejé de fumar tuve que dejar de fumar de tajo, porque eso todo nada. Y lo que me preocupa de las redes, sobre todo, es su capacidad adictiva, ¿no? Si no, estaría padre de pronto poner alguna foto y ver a tus amigos, pero es que son adictivas. ¿Y cómo ha sido tu discusión con tus hijos? Ahí te va. Pero bueno, diciendo que son adictivas en lo social, son un medio de comunicación. Uh-huh. Entonces, por eso las odio, porque dedicada a los medios, no puedo más que atenderlas. O sea, no puedo más que atenderlas. No puedes decir, odio TikTok, odio Instagram. Pues no seas tonta y pon atención, porque son el medio de comunicación por excelencia. Y el medio de promoción y el medio de venta. Buena Banda vive en mi Instagram. Es impresionante. Y es ahí donde está la audiencia. Y mis patrocinadores necesitan de mi audiencia ahí. Entonces, en ese sentido, amo Instagram y su capacidad de ser audiencia. Claro. Pero ¿me explico la diferencia? Ahora, con mis hijos, pues les echo unos choros que me alucinan,
pero todo el tiempo hablo de esto, igualito que hablo de alcohol, igualito ¿Pero crees que te hablo de escuchan? drogas. Porque es que es interesante, alguna vez lo entendí hace poco, porque estoy muy cercano a esta discusión de Jonathan Haidt, el que acaba de escribir un libro que está muy centrado en los adolescentes y decir que en las Es el que entrevistó en Conversations with Tyler. Está buenísima la conversación. Y además. hay otro gran podcast que se llama Honestly. Bueno, hay varios, ¿no? Obviamente El Oso, Javier Martínez Morodo, en fin, varios en español. Pero en inglés, uno que me gusta más o menos de... ¿Cómo se llama esta mujer? Barry Weiss. Muy buena, muy franca. No me lo has recomendado, te lo voy a recomendar. Y es bueno, lo entrevista... Y de repente lo que pasa es que me cuesta trabajo Estados Unidos porque entra en pánico moral. Exacto. De ciertas cosas. Y entonces, y por eso me gustó la entrevista con Tyler, pero le escuché varias a él. Porque es algo que me preocupa teniendo una hija y tal. Sobre todo, pero no, ¿sabes dónde lo entendí? En otro gran podcast, no quiero hablar aquí de Geeks de Podcast, se va a llamar este podcast. Exacto. No, hay uno que hace Rubin, un gran músico que se llama, aquí lo tengo, es un gran entrevistador y entrevista a González Iñárritu. Ok. Y entonces están en una conversación parecida diciendo, las redes sociales son terribles, no sé qué. Pero González Iñárritu le dice algo a Rubin, que es un productor de música, le dice, sí, el asunto es que nuestros hijos, si no están en redes sociales, no existen. Sí. Y entonces, porque ya no es, pues se lo doy hasta los 13 o 16 o cuando sea. No, es que si no existes, no existes. O sea, en un entorno social, cuando tienes un grupo de amigos, si tú no estás presente, tiene un costo enorme y te aíslas, digamos, de ellos. Y entonces lo que me ha llevado a pensar, pero estoy en ello y por eso te lo preguntaba, es cómo le transmito a las personas más jóvenes que hoy pues es así. A lo mejor a nosotros nos tocó... Bueno, no a nosotros, al siglo XX y XXI, pues esquivar coches. ¿Por qué? Pues antes no tenías que esquivar una cosa que viene a 80 kilómetros por hora. Tiene sus ventajas porque vamos de un lugar a otro muy rápido, pero también vamos en el tráfico y es terrible porque te la pasas 3 horas y al mismo tiempo te pueden atropellar. Es así. Y te adaptas. Y entonces la adaptación ahora es cómo crean una persona pública, cómo establecen su esfera privada, para saber que hay una parte que es tuya, que no tienes que mostrar, otra que es pública y sabes que es pública con esa intención y sabes si quieres comunicar algo o no, cómo lo comunicas, qué lenguaje desarrollas en ese entendido, siempre y cuando y que no se convierta en tu vida. Sí. Es un coche que te lleva de un lugar a otro, pero no es tu vida. Así tal cual, a mí me gusta, donde mejor me gusta ubicar a las redes sociales, sobre todo frente a la discusión de adolescentes, pero en general, es en... O sea, frente al cuidado, quiero decir, es su condición de adicción. Y es lo mismo, igualito con mis hijos que hago, y ojalá me salga, porque están todavía chavos, que el alcohol, idéntico. O sea, ni se me ocurre prohibirle a alguien el alcohol. El alcohol, yo soy una gran bebedora. Amo beber, y de todo. Me gusta un Negroni, me gusta el vino, amo un tequila, y bebo casi diario, de hecho. O sea, yo no concibo una comida sin un tequilita, por ejemplo. Sin embargo, en mi familia hay alcoholismo y sé lo que la adicción al alcohol te puede causar. Entonces, al alcohol hay que tenerle miedo y cuidado y abordarlo con responsabilidad. Y a veces se me han pasado las cucharadas, pero la gran mayoría de las veces más bien lo disfruto. Entonces, a mis hijos, idéntico que con el alcohol, les digo... No se trata de que no hagas redes sociales nunca, pero si tú no tienes control, si tú no gobiernas sobre tus redes, tus redes te van a gobernar, lo mismo que el alcohol, y las vas a dejar de disfrutar y vas a tener que salirte de ellas, ¿no? Claro. Entonces Y en esa metáfora es interesante porque la diferencia es que tienes una anforita en tu bolsa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces es más fácil. El alcohol es mucho más fácil porque pues solo en ciertos momentos lo tienes que controlar. Pero si traes la anforita todo el tiempo y te gusta, pues es complicado. Por eso son peligrosísimas. Sí, Porque además, una misma cosa, ya dijimos, es algo que te sirve para ingresar. En mi caso, yo sin Instagram ahorita no tengo negocio. ¿TikTok cómo te va? No uso TikTok. No usas o sea, TikTok. Tengo una cuenta de Pa' Buena Banda, no la uso, pero es una de las cosas que tengo pendiente. O sea, tomar mi clase de TikTok con mis hijas. Ya me desvié un poco porque estamos en que son terribles y sí, pero bueno, estamos hablando en la complejidad de ello. ¿Y LinkedIn cómo lo usas y qué retroalimentación te da? LinkedIn me fascina. LinkedIn lo uso además de chamba, porque estoy trabajando mucho con los ejecutivos en sus LinkedIns. Yo creo que es la red más interesante. No es adictiva, o no tanto. Sí, no tanto. Porque sí, también, a ver... ¿Por qué digo adictivo? Porque no solo adictivo tengo que estar ahí.
las adicciones, a lo mejor porque tengo conciencia o información de adicciones, tienen también una serie de conductas que te detonan. LinkedIn sí detona FOMO. Eso ya te habla de cierto grado de adicción. Sí. Entonces, pero no es tan adictiva. El algoritmo no es tan histérico, Sí. ¿me explico? No, es muy distinta, tienes Es razón. más leve. O sea, tú puedes ver un evento que sucedió y lo sigues viendo la semana que entra y la que entra y nadie está con la urgencia de, pero no postearon, no hicieron. No. No es tan neuras, ¿no? Sí, tiene un gran Tiene otro potencial ritmo. de contenido más ecuánime. Me gusta mucho eso. Tiene Sí. mucho potencial de contenido. Sí, aunque yo no lo he encontrado todavía. O sea, replico un poco los contenidos, ¿no? Ahí va y más o menos funciona. Oye, ¿cómo? Ahora me voy a ir a otro tema. ¿Cuál es tu fórmula para despedir? Porque ya lo decías también al principio, has tenido que recortar. ¿Cómo se hace eso? Con la mayor sensibilidad que puedas, con mucho valor, porque es horrible despedir y hay que dar la cara. O sea, yo pienso que te despidan sin darte las razones reales y sin que te despidan con honestidad. Si te vas porque es un tema de desempeño, se lo tienes que decir. Y te lo juro que a lo mejor le vas a chocar, hay que decirlo con sensibilidad, pero le estás dando un regalo, por lo menos, que se quede con algo. A ver, esto y esto y esto, tienes que mejorarlo. Y yo te recomiendo que en tu siguiente chamba busques esto. Si es un tema de recorte puro y duro, decirlo tal cual, pero sobre todo honestidad, mucho respeto y mucha sensibilidad. Y a veces despides con buenas condiciones. Y normalmente, cuando te ha tocado, ¿ya tienen un previo? ¿O te ha tocado de todo? Así sorpresivo de alguien que venía normal a trabajar y de repente... Una de las cosas que yo pienso es, a la gente se le tiene que avisar que está en la cuerda floja. Claro. O sea, se me hace horrendo que un día te enteres y ya te corrí. O sea, tú estabas normal y de repente ya, O sea, bienvenido. es llamada de atención uno, llamada de atención. No amenaza, pero la gente tiene que saber. Que cuando es de costos es distinto, ese es el problema. Cuando es un recorte, ahí sí, de hecho, no puedes. Sí, sí. O sea, ahí sí te llega Es de de un trancazo. día. Pero ahí por lo menos el tema es, no es que no sea tu culpa como ejecutivo, pero es que es una realidad que te toca. Sí, Los sí. recortes de verdad te tocan. Y hay que verlos así. Y ahora sí que para la autoestima de todo mundo que ha sido recortado. Si fuiste recortado, te tocó por 1000 circunstancias. No pasa nada. Oye, ya por último, ¿cómo gestionas tu agenda? Porque eres de mucha energía, te levantas muy temprano, pero eso es una parte bien importante. Tienes, digamos, renglón, es que no quiero decir en inglés, pero slots o digamos... O sea, Google Calendar es mi exacto. pastor. ¿Es tu pastor? Ajá. Y tengo colores. Ah. Tengo lo que hago de un color, lo que tengo pendiente de hacer, pero quiero que suceda ese día, pero no tiene que suceder de 4 a 5, pero está en otro color, y lo personal en otro color. Solo tengo 3 colores. Solo tienes 3 Mi colores. agenda está, o sea, en esa pregunta de Tyler, mi agenda está abierta todo el tiempo en mi computadora y en mi teléfono, y se está moviendo y se está ajustando, sobre todo lo pendiente y así. Lo que no esté en mi agenda no existe. Es lo más importante, la aplicación más importante en mi vida es esa agenda. Sí. Y la controlo yo. ¿Y cómo agendas? Porque hay cosas que tienes que pensar estratégicamente y que si no las agendas, pues no existen, pero al mismo tiempo, pues tu agenda se llena. Se llena. Pero por eso la controlo yo y por eso hay cosas que pongo para octubre y que ya sé que tienen que suceder. Hay cosas, tengo notas también. Y de verdad no es nada sofisticado, es simplemente mi control. Tengo un asistente y siempre he tenido que me ayuda con algunas cosas prácticas, pero más que, ¿cuándo quieres? No, yo veo cuándo voy a ver a esta persona. Tú me haces la reservación del restaurante, por ejemplo, Claro, ¿no? sí. Pero yo no entiendo cómo alguien puede dejarle su agenda a alguien más. Qué chistoso. Sí, no, es extraño. Lo que pasa es que puede ser porque, como tú, pues vas y dices, tengo esta reunión y la agendas y luego de repente tenías otra cosa en la agenda. Si no te das cuenta. Exacto. Eso puede pasar. O luego hay cosas que están ocurriendo, a mí me pasa mucho, en donde hay cosas que tú no estás controlando, pero que aterrizan y chocan con otras partes de la Exacto. agenda y tiene que haber un manejo ahí muy complicado. Sí, no. Bueno, y la otra es, y mi agenda está compartida a todo el mundo. Y O tu sea, parte de, la familia, el trabajo y esas cosas porque pues si es así, lo tienes que agendar, ¿no? Estar con mis hijos. obviamente. No. O sea, es color rosa todo lo de mis hijos. Y hay veces me pongo Luisa, que es mi hija chiquita, y digo, voy a estar la tarde con ella, ¿no? Y desde luego las cosas de mis hijos también, pero incluso tiempo, me aparto tiempo. Y lo aparto en mi agenda en rosa. ¿Y trabajas 7 días a la semana? Trabajo todo el 8 día. días. Todo el día, todas horas, todas las semanas.
Ese es un gran reto de trabajar suelta, ahorita que decías. Sí. Porque finalmente, yo siempre he sido muy trabajadora y muy atascada, pero estando en expansión, pues si un día tenía un mal día o lo que fuera, o no sé, pues de todas maneras iba yo a ganar mi sueldo. Y ahorita, esta sensación de lo que yo trabaje es lo que yo voy a ganar, como que cuando dejas de trabajar, ¿no? Sí, sí. Y también agendarte vacaciones es muy difícil, porque pues, nadie te las va a respetar o no. Ese es uno de mis retos. Sí, eso. Pero yo creo que porque todavía falta. Sí. Y va a ir ocurriendo. Oye, ya, ahora sí, por último, ¿hacia dónde ves? O sea, ¿cómo te imaginas? Porque esa es una pregunta difícil, no tenemos bolita de cristal. Pero ¿dónde te imaginas que están y hacia dónde van los medios de comunicación? Considerando esto que acabamos de hablar, las redes sociales son un medio de comunicación. Uh-huh. Hay personas que admiro en términos de cómo gestionan sus contenidos. Uh-huh. Que digo, bueno, a mí, por ejemplo, no soy el típico consumidor de él, pero Juan Pazurita me parece extraordinario cómo ejecuta. Uh-huh. No el contenido en sí mismo, pero eso me da igual. O sea, bueno, no. Pero me gusta mucho su forma de contar historias, Uh-huh. la forma profesional en la que produce. Y entonces, y los medios de comunicación grandes, radio, televisión, los periódicos, las revistas, pues tienen un lugar, pero estamos en una mezcolanza. ¿Cuál es tu visión? A ver, mi visión es que con todo y el odio que acabo de aventar, las redes sociales hay que usarlas para seguir distribuyendo contenidos y los medios de legacy tienen que usarlas, abrazarlas y dominarlas. Eso número uno. En cuestión de modelo de negocio, creo que es lo que estamos viendo en los medios en otros lugares del mundo, es un pie de ingresos, un mix de ingresos, donde hay comercial, hay suscriptores o usuarios únicos y donde hay este other revenue que puede venir de eventos, experiencias, etcétera, que a veces te lo pagan los usuarios y a veces te lo pagan el comercial. Lo complejo de los medios es que no es un modelo de negocio fácil, sino hay muchas entradas por muchos lados. Lo que creo que es una gran ventaja en este lado optimista que tengo de la era brutalmente digital, de las redes sociales y tal, es que estamos leyendo muchísimo y informándonos muchísimo. Esto de que la gente no lee, no es cierto. Leemos mucho más que antes. Leemos de otra manera. Y ese es un reto y un dolor personal mío. Ya nuestro spam de atención, eso es un tema. No leemos como leíamos, pero nos informamos, escuchamos. O sea, es impresionante los jóvenes, por ejemplo, lo informados que están y lo que conocen. Y ahí sí creo que, así como te decía al principio, que en las personas lo genuino no se puede esconder, tampoco la buena información. O sea, hay mucho fake, pánico a la inteligencia artificial en ese sentido, pero el ser humano informado siempre sabrá reconocer un buen contenido. Y yo creo que hay una tendencia de pagar y reconocer lo bueno. Va lento. En América Latina va lento y en México los estudios nos dicen que va más lento. Pero todos estamos pagando apps. Tú puedes bajar una app de yoga gratis y una app de yoga pagada. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué la haces pagada? Sí, pues puede ser porque yo la verdad es que no sé. Digo, no tú una de yoga, pero sí, no, tienes razón. Porque tiene más calidad, porque te ofrece Ajá. otro tipo de servicios, Sí. porque te actualiza mejor, porque tiene mejor experiencia de usuario. Pero, ¿me explico? O sea, hoy hay todo gratis. Hay dietas gratis, hay recetas gratis, hay información gratis, hay cursos gratis. ¿Por qué tomar un curso de inteligencia artificial pagado contra uno no pagado? Sí, yo no estoy en ello, ¿no? Pensando cómo funciona, pero sí tiendo a pensar que, coincido contigo, la buena información solita flota. Sí. Un buen contenido no es el contenido más barato, digamos, porque a veces se viralizan cosas muy bobas, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, ¿cómo es posible? Uh-huh. Pero en general hay ciertos puntos de conexión narrativas que a todos los humanos les hacen sentido y eso tiene mucho valor. Ahora, el muro de pago no estoy seguro porque veo a The Information, creo que el New York Times es el único que lo ha logrado, el Washington Post con todo y Jeff Bezos no le va bien del todo. Y entonces estamos en ese reto. ¿Por qué? Porque digamos que la información se ha convertido en una suerte de commodity y quizás yo estoy pensando más en el modelo de publicidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucha credibilidad vas a tener mucho más anunciantes. Que si el podcast, por ejemplo, de Buena Banda, dijeras, bueno, pues yo les cobro una suscripción de, o sea, $2 por capítulo, $1 por capítulo, que no es mucho, probablemente los números que tendrías bajarían muchísimo. Claro. Y no te alcanzaría
a atraer anunciantes porque les dirías a tus anunciantes, oigan. Claro. Y entonces se vuelve complicado. Pero es que por eso te digo que es un mix. O sea, lo difícil es que no hay una fórmula. Sí. Pero hay muchas entradas posibles de ingreso para los medios y cada medio, de acuerdo a su intención, su nicho, su audiencia, su legacy o no, verá si le conviene suscripción, comercial o una mezcla. Y es que además, dentro de muro de pago hay 1000 opciones, dentro de comercial hay 1000 opciones, dentro de experiencias, comunidad, la generación de comunidades, ahí hay otra lana posible. Sí. Entonces, es estar pendientes de cómo hacerle, pero lo que tiene que prevalecer es contenido de calidad. Y eso, de veras, difícilmente se muere. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y históricamente así ha sido. Blanca Juana, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Qué delicia de conversación. Vas a ir corriendo hacia algún otro lugar. Te escucho en Buena Banda y bueno. Pues, y te escucho yo a ti, que está padrísimo esto. Y todas tus recomendaciones me fascinan. Sí, ahora te voy a mandar el de Honestly. Vientos, ya gracias. Está. Gracias, Ro. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.